algo que me parezca complejo de entender es esto, porque hay muchos pacientes a los que no saben qué tienen y entonces empiezan ANAS, ENAS, factor reumatoide y les piden un montón de cosas que después eso llega positivo y uno se confunde horrible. Entonces la idea de hoy es que hablemos no solamente de ANAS, ANCAS, factor reumatoide, anti-CCP, sino que nos quede claro cómo realmente a quién hay que pedirle eso y cómo tendría que sospecharse lo que uno encuentra. ¿Listo? En general, los reactantes de fase aguda son laboratorios súper importantes en el paciente reumatológico o en el paciente con alguna enfermedad autoinmune. Esos reactantes de fase aguda se van a presentar cuando haya lesión por cualquier tejido, no necesariamente porque sea una infección, sino que cualquier proceso inflamatorio puede desencadenar una activación del sistema inmune, liberación de citoquinas y en general estas citoquinas van a actuar a nivel de la médula ósea, del sistema vascular y del hígado. Digamos que el hígado aquí es fundamental porque por medio de la síntesis o la liberación de interleuquina 6 y del factor de necrosis tumoral va a activar todo un sistema de transcripción de proteínas que van a producir o van a activar esos genes de reactantes de fase aguda para que esto se produzca. Como les decía, es interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral asociado a la interleuquina 1 van a actuar en diferentes partes del cuerpo, en el hígado, en la médula, en el hipotálamo, en el tejido adiposo y en los linfocitos. En el hígado van a hacer que se sinteticen esas proteínas de fase aguda que ya vamos a ver. En la médula ósea va a hacer la movilización de los neutrófilos para facilitar la fagocitosis en caso de infección. En el hipotálamo explican el incremento de la temperatura corporal y esto explica por qué algunas enfermedades autoinmunes pueden tener fiebre sin necesariamente estar en el contexto de una infección. En el tejido adiposo y en el muscular van a movilizar proteínas y energía para poder que se incremente la temperatura corporal y la modulación que se hace en los linfocitos T y B van a incrementar todo ese proceso de activación para poder que al final se dé el proceso de presentación de antígenos y anticuerpos y con eso se medie la respuesta inmune que yo espero que se presente. En general, los reactantes de fase aguda se denominan como todas aquellas sustancias que varíen en un 25% durante el proceso de inflamación. Pero esa inflamación o ese 25% no necesariamente tiene que ser hacia arriba, que es lo que estamos acostumbrados a ver, que la PCR aumente, que es como el que más conocemos todos. Puede haber reactantes de fase aguda que son negativos, como ocurre por ejemplo con la albúmina y la transferrina. Entonces en un proceso infeccioso yo espero ver una PCR alta, que además puede relacionarse con amiloide acérico, con aptoglobina, con fibrinógeno y con complemento, y puedo tener un fibrinógeno, una albúmina baja y una transferrina baja. ¿Qué pasa? Que no todas estas sustancias o estas proteínas las medimos en el proceso de inflamación aguda, sino que estamos acostumbrados a utilizar unas más que otras porque en algunos estudios se han usado unas más que otras. Este paciente tiene 75 años y consulta porque lleva un mes de dolor en la cabeza. Dice que le duele el cuero cabelludo, que no se puede ni peinar. Listo. B doble. Y que le duele para masticar. Se cansa al masticar. Ha perdido 10 kilos, pues se imagina uno que porque le duele masticar y no come. Y tiene dolor a la palpación biparietal, o sea aquí. Listo. Tiene un hemoleucograma normal, una función renal normal y una BCG de 100. ¿Qué es eso? Muy bien. Arterias de la temporal. Si no hubiera tenido el dolor a la palpación biparietal y este hombre que les puse aquí de trampa, sino que tuviera solamente el dolor de cabeza, la visión doble, el dolor al masticar, el dolor hasta en el pelo. Con la BCG de 100, ¿eso qué es? Todo sin la cefalea ni el dolor a la palpación biparietal. La arteritis de la temporal se asocia a qué otra enfermedad? A la polimialgia reumática, que suele dar estos síntomas y además da la debilidad proximal. Entonces los pacientes dicen que no son capaces de vestirse, de peinarse, listo, les duele esto, cintura escapular y la cintura pélvica.
A veces pasa mucho que los abuelos llegan diciendo que están débiles, y es que el abuelo no se quiere parar, y es que el abuelo no quiere hacer nada más, es que el abuelo no quiere comer, y nos toca interrogarlos para estas otras cosas. Les duele para masticar, se cansan masticar, les duele el pelo al peinarse, que a veces para ellos no es, pues a uno le dicen me duele hasta el pelo y uno se ríe, no, pues uno no se imagina que pueda ser literal, listo. Todo el abuelo que tenga una debilidad, que no tenga como mucha claridad, siempre pídanle una BCG. Todo el que tenga más de 50 años con una BCG más de 50 debe tener una polimialgia reumática y hay que descartarle arteritis de la temporal. ¿Listo? Entonces, hay laboratorios como la BCG que puede utilizarse en polimialgia reumática y en arteritis de células gigantes, donde puede encontrarse elevada en la mayoría de los pacientes, pero miren que hasta el 10 al 20% de las polimialgias reumáticas pueden tenerla normal y hasta el 5% de las arteritis de células gigantes. Entonces digamos que este es el claro ejemplo de lo que pasa con todas las enfermedades autoinmunes. Y es que no el 100% de los pacientes tienen los anticuerpos que uno espera o los reactantes que uno espera de forma alterada. Y por eso es que siempre en un paciente con enfermedad autoinmune se piden pruebas solo cuando la clínica orienta hacia una enfermedad. Nunca un perfil de anticuerpos les va a diferenciar la dura de un compromiso, porque pueden haber muchos que se presenten a tiempo. En general, esta BCG suele estar por encima de 50, a veces tan crítica como por encima de 100. Y a veces cuando hay compromiso ocular puede estar en valores menores, pues entre 50 y 100. En general, lo importante es que sepan que entre más alta esté la BCG hay que buscar que no sea polimialgia o que sea arteritis, sobre todo si es bien. Listo, que digamos que es así se relaciona bien. La BCG lo que hace, o la velocidad de sedimentación lo que hace es medir la velocidad con la que se caen los eritrocitos. Eso lo habíamos visto cuando vimos lo del hemograma. Lo que ocurre es que este fibrinógeno hace que la carga electrostática de los glóbulos rojos disminuya y por eso es que se agregan más y forman este fenómeno que se llama fenómeno de Rouleaux. Cuando se unen todas estas cadenitas de eritrocitos, como pesan más porque están junticas, hacen que se depositen y que la velocidad con la que caen sea más rápida. Por eso la velocidad de sedimentación es mayor. ¿Listo? En general, tenemos un valor que es más o menos de 15 para las mujeres y 20 para los hombres, y recuerda que yo les decía que hay un límite superior que puede variar con la edad. Para los hombres suele ser la edad sobre 2 y para las mujeres la edad más 10 sobre 2. La velocidad de sedimentación lo que habla es como si fuera un marcador indirecto de cómo están todas las proteínas. No solamente se altera en esos cambios que ocurren en las cargas eléctricas de los eritrocitos, sino que además puede verse cambiado por otras cosas, por el sexo, por la edad, por la obesidad, por el estado de embarazo, por el ejercicio. Normalmente se incrementa en 48 horas y puede durar hasta 10 días elevada, incluso cuando ya se ha resuelto el proceso inflamatorio. Y lo más común de estas elevaciones altas es en lo que ya vimos, puede verse en arteritis de células gigantes, en polimialgia reumática, y el artritis reumatoide es uno de los marcadores que vemos para tratar de hablar de actividad de la enfermedad. Como les decía, hay ciertos factores que aumentan o que disminuyen la BCG. Entonces la aumentan la edad, el sexo femenino y el embarazo, tener macrocitosis, tener problemas de dilución, temperatura elevada o que haya algún problema de inclinación del tubo, la malignidad, la inflamación o la infección. La disminuye la leucocitosis, la policitemia, la disminución de proteínas por la hipofibrinogenemia. Ya vimos que se necesitaba el fibrinógeno para poder que se produjera la alteración en las cargas, que haya una mezcla inadecuada en la muestra, inclinación del tubo, que haya esclerositosis o microcirugías. Entonces siempre que ustedes vean una BCG alterada, tienen que preguntarse que no estén en el contexto de eso. Si está elevada, eso solamente si es un abuelo y tiene signos, va a pensar en polimialgia o en arteritis, le sirve. Si no, pueden estar en el contexto de cualquiera de estas cosas: infección, inflamación o malignidad. La PCR fue escrita en 1930 en pacientes con neumonía por Streptococcus pneumoniae. Lo que se creía era que se producía por el neumococo. Eso fue lo primero que pensaron, que era el neumococo el que era capaz de producir la proteína, y por eso antes se creía que solo las infecciones neumocóxicas eran capaces de elevar la PCR. Después nos dimos cuenta que realmente lo que pasaba era que era una proteína que se sintetizaba en los hepatocitos
unía a la pared bacteriana, entonces estimulaba esa sobreproducción en los casos en los que había infección. Se supone que cuando se une es capaz de activar todo ese proceso de respuesta inmune innata y activa el complemento para poder que se dé todo el proceso de la respuesta pues, inmune que se necesita, ya sea por una infección o por proceso de inflamación. La vez en que dijimos que se aumentaba en 48 horas, la PCR se incrementa en 2 a 3 días. Eso explica porque a veces vemos pacientes muy críticamente enfermos por infección que hoy tienen 3 de PCR y mañana, aunque tienen un cubrimiento antibiótico adecuado, amanecen con 20. Porque puede ser que apenas esté haciendo este pico de producción. No necesariamente significa que el paciente no está siendo bien cubierto de su terapia antibiótica. Entonces, por eso es importante conocer el tiempo de evolución para hacer más o menos el cálculo de qué parte estamos de la curva de la PCR. Les dije que se sintetizaba en el hígado y que cumplía muchas funciones. No solamente la activación del complemento, en llamar otras citoquinas para que se unan a la fracción cristalizable, fagocitos, las células apoptóticas. Digamos que todo este proceso que se intenta hacer es para activar, en fin último, a los neutrófilos y a los leucocitos, que son los que van a dar esa respuesta inflamatoria que vemos en todos esos procesos. La vida media tiene 19 horas. Por eso no tiene tanta ciencia que yo pida PCR cada 24 horas, porque es probable que yo no vaya a ver un cambio muy significativo. Por eso es que después de que se hace el diagnóstico de infección, la PCR debería hacerse solamente después para guiar si las cosas van bien. Hay mucha gente que incluso ni siquiera sigue los pacientes en procesos infecciosos con PCR, sino que si el paciente está bien y mejora clínicamente no hay que repetirse. Lo que pasa es que a uno siempre le da como sustico una hito con PCR 25 y no volver a saber que se está acomodando. Pero eso no es más que la fobia a saber si la PCR está bien, porque realmente si el paciente está clínicamente bien no hay que hacerlo. Yo tenía un profe que si el paciente tenía una pielonefritis, la PCR estaba en 20, pero la paciente sentía bien, la mandaba para la casa y yo me quería morir del susto y hasta ahorita ninguna se murió, por lo menos no que yo me diera cuenta. Entonces, recuerden que estos exámenes no hay que hacerlos de rutina, esto orienta para el diagnóstico inicial y después hace seguimiento solo si usted cree que algo tiene mal. Y es muy importante saber que esta formación a nivel hepático, esta síntesis a nivel hepático, va a ser persistente si el estímulo existe. O sea, a medida que se vaya controlando la infección, va a disminuir la producción y por eso la vida media va a ir cayendo. No, depende de ti. No hay ninguna parte que diga hay que mandar PCR cada 73 horas, cada 4 días, cada 5 días. Eso no lo dice en ninguna parte. En ninguna parte. Ni guía la finalización de la terapia antibiótica, ni nada. Lo que sí está claro es que si yo tengo un paciente que no viene bien, mira una PCR está a 10, mañana está a 25, algo está mal, pues algo tengo que buscar que se me está escapando. Listo, pero en ninguna parte de que hay que hacerse cada tanto tiempo. En general, cuando se repite, no se repite antes de las 72 horas, porque no me parece que es el tiempo que se demora el antibiótico en hacer lo suyo y el sistema inmune en hacer lo suyo. La PCR puede alterarse, puede elevarse, leve, moderada o marcada. Consideramos que una PCR está significativamente elevada si está por encima de 10. ¿Listo? ¿Por qué? Porque se ha visto que las PCRs por encima de 10 la mayoría de las veces se correlacionan con una infección bacteriana aguda, que es en el contexto de lo que hacemos una PCR. Pero esta PCR también puede alterarse en trauma o en vasculitis sistémicas. La elevación moderada puede verse en tumores, en pancreatitis, en bronquitis, en cistitis, en la mayoría de las enfermedades de tejido conectivo de la artritis reumatoide, incluso en el infarto. Y las leves suelen darse por convulsiones, por depresión, por embarazo o por ejercicio fuerte. Hay ciertas enfermedades autoinmunes que pueden producir incrementos mayores de 10 de la PCR, como la artritis reumatoide, sobre todo si es una artritis reumatoide que está activa, más de 10, es un signo de actividad de la enfermedad. Y hay una condición especial y es que el lupus usualmente tiene menos de 10 de PCR. Si un lupus tiene más de 10 de PCR, están pasando estas tres cosas: o está infectado, o tiene serositis, o tiene sinovitis. Entonces usted va y busca en el pulmón, en las articulaciones. Si no encuentra nada de estas dos cosas, el paciente está infectado y tiene que seguir buscando.
¿Por qué es importante esto? Porque las pacientes lúpicas, usualmente los pacientes lúpicos, hay otras formas, los pacientes lúpicos van a estar inmunosuprimidos y tienen mayor riesgo de hacer infecciones que no son clínicamente manifiestas. Si el paciente no tiene ni serositis ni sinovitis, está infectado hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Por qué es importante? Porque si está infectado, usted no le puede empezar un esquema de inmunosupresión ni pulso de metilprednisolona sin encontrar el foco de infección, porque lo mata, listo. Entonces, ¿qué produce PCR mayor a 10 en los pacientes lúpicos? Infección, serositis o sinovitis. Listo, solamente esas tres cosas. Entonces, en general, en reumatología, estas pruebas o estas reactantes de fase aguda no sirven mucho para el diagnóstico, pero sí pueden hablar de la extensión de la inflamación. Van a ayudar, además, a hablar de la actividad de la enfermedad y sobre el pronóstico. Las pacientes lúpicas que tienen sinovitis o que tienen serositis, cuando mejora el tratamiento, bajan a PCR. Los pacientes con AR, artritis reumatoide, que tienen actividad de la enfermedad, cuando se controlan, bajan los reactantes. ¿Por qué esto es bueno? Porque yo puedo tener un paciente con artritis reumatoide que ya no tenga dolor porque logré encontrar con medicamentos, pero que siga con una PCR de 8. Ese paciente, si no tenga dolor, tiene actividad de la enfermedad y hay que tratar de controlarlo más hasta que esa PCR se negativice, porque si no es actividad, es lo que explica las erosiones y las deformidades. ¿Listo? Entonces sirve más que para diagnóstico, para hablar de actividad de la enfermedad. En el lupus, como les decía, generalmente están negativos a no ser que haya sinovitis o serositis. ¿Listo? Y esto es lo que les muestro. Este estudio fue muy bonito porque trató de buscar cómo estaba la PCR en cada una de estas condiciones. Y miren que las PCRs que estaban más altas en cada una de estas usualmente era por serositis o por sinovitis. ¿Listo? Miren cómo está más o menos. En el lupus que no tiene serositis, mientras como está en el lupus que tiene sinovitis. Este paciente tiene 45 años, tiene 15 días de evolución de fiebre que siempre le dan latente y que siempre que le da fiebre le dan un brote en el tronco de las extremidades. Ahí no se ve bien, pero es un brote microvascular, no es pruriginoso. Después de que quita la fiebre, desaparece el brote. Tiene 16.500 leucocitos, neutrófilos del 85%. Una vez se queda 84, una PCR de 21 y una ferritina mayor a 1000. ¿Alguien sabe qué tiene este paciente? No tiene tos, no tiene expectoración, no tiene dolor orinal, no tiene nada más. Solamente cuando le da la fiebre, púrpura. Cuando tiene fiebre se brota. Y se le quita la fiebre y se le quita el brote. No. Púrpura. La malaria da brote cuando hay fiebre. ¿Alguien ha escuchado una cosa que se llama enfermedad de Stick? Esto es una enfermedad de Stick. Hombre, entre la parte de la quinta década de la vida, fiebre vespertina, fiebre con el brote y mejora la fiebre con el brote. El brote lo describen como de color salmón y esto es lo más importante. Paciente con fiebre, elevación de reactantes de fase aguda, sin un foco febril evidente para infección, hágale una ferritina. Una ferritina mayor a 1000 es altamente sugestiva de un síndrome de Stick. ¿Listo? Esto para contarles que entonces si habíamos hablado de que había unos reactantes que estaban altos como la PCR y la BCG, pueden haber otros que están negativos, dentro de esos la ferritina. ¿Se pueden medir interleuquina y factor de necrosis tumoral? Sí, pero pues eso lo hacemos en el contexto de investigación y no lo hacemos diariamente. Puede haber incrementos de la axidina y la procalcitonina y pueden bajar a polipoproteínas, albúmina y prealbúmina. La albúmina la medimos como reactante de fase aguda negativo. ¿Listo? ¿Alguien sabe para qué se usa la procalcitonina? Sepsis. ¿Para qué la usaban en sepsis? Para ver si el paciente estaba mejorando o no. Para ver si el paciente estaba mejorando. ¿Quién da más? Pues se puede aumentar en infecciones. ¿Qué más? Como se usa hoy el lactato, se usaba. Entonces, como se usa hoy el lactato, utilizábamos la procalcitonina.
Decíamos que si la procalcitonina estaba alta, era muy probable que estuviéramos frente a una infección bacteriana. Pero nos hemos dado cuenta que hay puntos de corte que no son muy altos, pero que también pueden estar presentes en las enfermedades autoinmunes. Hoy en día, la procalcitonina sirve en los pacientes con neumonía. Cuando la procalcitonina cae, puede suspenderse la terapia antibiótica si no se haya completado el tratamiento completo. Esto es súper debatido porque han intentado hacer procalcitonina para muchas cosas. La usamos en los pacientes que tienen síndromes febriles que no hemos encontrado una causa. Si la procalcitonina está alta, es una infección y siga buscando que en alguna parte está. Si la procalcitonina está negativa, la fiebre es por otra causa y siga buscando. Digamos que para eso sirve hoy en día. Y para quitarle el antibiótico a la neumonía. No. El paciente con fiebre bien desconocido es otra definición completamente distinta. Entonces, el paciente que tiene una fiebre sin foco. Es distinto tener fiebre bien desconocido a tener fiebre sin foco. La fiebre bien desconocido es el que lleva más de... ¿Alguien sabe cuánto tiempo con fiebre? 3 semanas. ¿Pero la necesidad cuánto tiempo? Entonces, es que ha consultado por lo menos 2 veces o que hospitalizado se le han hecho todos los estudios pertinentes para infección y no se ha encontrado para qué. ¿Listo? Distinto al que tiene fiebre sin foco que puede llevar 3 días sin encontrar los síntomas. ¿Listo? Por eso es diferente. Hay ciertos reactantes de fase aguda, como les contaba ahorita, que pueden servir, por ejemplo, como en artritis reumatoide, donde la PCR es un marcador de actividad de la infección. Los DMARDs son los medicamentos que utilizamos para disminuir la actividad de la artritis reumatoide. Los DMARDs, en general, disminuyen la PCR en un 40% y eso habla de que están funcionando para disminuir la actividad de la enfermedad. Los anti-TNF o los inmunomoduladores que utilizamos, estos usualmente son inyectables, disminuyen esos reactantes hasta un 75%. Y como les decía, tener una BCG alta y una PCR elevadas que se asocian a signos de sinovitis tienen mayor riesgo de hacer erosiones y deformidades. Hoy en día no deberíamos ver ningún paciente con artritis reumatoide así. Ya tenemos muchos medicamentos y muchas cosas que hacer, pero todavía vemos pacientes así. Esto no debería pasar. Nosotros deberíamos ser capaces como médicos generales de hacer el diagnóstico de artritis reumatoide y de empezar el tratamiento de estos pacientes. ¿Listo? Entonces, yo empiezo el tratamiento con DMARDs, que es lo que yo puedo ordenar. DMARDs, o sea, metrotexate, lenalidomida, esteroides, que es usualmente lo que utilizamos, y monitorizarlo con esta BCG y PCR para evaluar cómo está la actividad de la enfermedad. ¿Qué pasa? Que en la artritis reumatoide hay una condición muy importante y es que se llama ventana de oportunidad. Y es que usualmente hay anticuerpos que pueden aparecer desde 3 meses hasta 2 años, antes del inicio de los síntomas. Entonces yo puedo tener un factor reumatoide hoy positivo y no tener un solo síntoma de artritis reumatoide. Entonces, ¿significa que necesito empezar tratamiento para artritis reumatoide? No, porque puede que ese factor reumatoide positivo se va por muchas otras cosas. ¿Listo? Entonces, por eso solo se piden en el paciente que tiene sospecha de artritis reumatoide. El factor reumatoide es un anticuerpo que se une contra la fracción cristalizable. Hay contra IgM, IgA, IgG. El más comúnmente medido es IgM. Se puede medir de muchas formas. Eso hace que en algunos laboratorios aparezca como positivo o negativo o por diferentes títulos. Entre más alto esté el valor del factor reumatoide, más probabilidad hay de que yo esté ante una artritis reumatoide. Es muy poco específico lo que les digo. Muchos pacientes pueden tener factor reumatoide positivo y no necesariamente tener artritis reumatoide. Se dice que hasta el 5% de la población sana tiene factor reumatoide positivo. Pero además con la gravedad de que hasta el 50% de los pacientes con artritis reumatoide pueden ser factor reumatoide negativo. Y a veces hay pacientes que nunca van a ser positivos, incluso teniendo erosiones, deformidad y el cuadro clínico típico de artritis reumatoide. Conclusión, ¿el factor reumatoide sirve para hacer diagnóstico de artritis reumatoide? No, solo no. Si no se acompaña de la clínica, no sirve para absolutamente nada. Hay otras enfermedades reumáticas y no reumáticas que pueden tener factor reumatoide positivo. Yo puedo tener el síndrome de Sjögren, en lupus, en esclerosis sistémica, polimiositis o dermatomiositis, en crioglobulinemia, en enfermedad mixta del tejido conectivo, factor reumatoide positivo. Con la gravedad de que yo puedo tener lupus y artritis reumatoide, eso como se llama
llama lupus. Lupus, artritis reumatoide y lupus, y cumple los criterios de ambas enfermedades. Pero yo puedo tener artritis reumatoide y es Sjögren, artritis reumatoide, esclerosis sistémica, artritis reumatoide, enfermedad mixta del colectivo. Listo. Entonces eso sirve en el contexto del paciente que tiene cualquiera de estas otras manifestaciones, pero que tiene además compromiso articular. Puedo tener factor reumatoide positivo en endocarditis bacteriana. Esto es súper importante porque puede ayudar en el paciente con fiebre, que no estoy segura de si es endocarditis o no, a orientar frente a ese lado, y es uno de los criterios inmunológicos que tenemos para endocarditis. En los pacientes mayores de 70 años, hasta el 25% tiene factor reumatoide sin significar nada. En las infecciones virales, en sarcoidosis, en cáncer, en la enfermedad pulmonar intersticial y en las enfermedades hepáticas crónicas, hepatitis B, hepatitis C, pueden tener factor reumatoide positivo. Conclusiones: el factor reumatoide es solo que tiene clínica de artritis reumatoide. ¿Cómo es la clínica del paciente con artritis reumatoide? ¿De qué se queja? Dolor articular. ¿En dónde le duele? ¿En qué parte? Pequeñas son todas estas y estas. Proximales y distales. Proximales y distales o proximales o distales. Proximales. Listo. Duele. Las interfalángicas proximales. Duele. ¿Cómo? Me van a hacer algo. Duele en las metacarpofalángicas y duele en la muñeca, usualmente. Esos son los sitios de localización. Es de predominio matutino. Más de 30 minutos de validez. Dura más de 30 minutos. Es poliarticular. Y suele ser poliarticular. Y bilateral. Y bilateral. Simétrico, pues el compromiso. Hay muchos pacientes que no empiezan con las manos, sino que empiezan con los pies. ¿Listo? Entonces siempre hay que revisar los pies. Y hacerles, además de la historia clínica, pues que es muy característica, hacerles el squeeze test, que ese es el que les hacemos de apretarle las interfalángicas y las metacarpofalángicas si tienen dolor. Puede o no acompañarse de sinovitis, usualmente sí se acompaña de sinovitis, se inflaman las articulaciones y eso se ve a medida que va pasando el tiempo. ¿Listo? Les empeora el dolor cuando uno aprieta. Usualmente es en cualquier momento. El anti-CCP, que es el péptido citrulinado, es mucho más específico que el factor reumatoide. El anti-CCP es muy bueno porque tiene una especificidad del 90-95%. ¿Qué significa? Que si yo tengo un anti-CCP negativo, es más probable que no sea una artritis reumatoide. ¿Listo? Recuerden que lo que es muy específico significa que tiene un valor predictivo negativo muy alto, o sea, descarta. ¿Listo? Hasta un 40% de los pacientes con artritis reumatoidea con factor reumatoideo negativo son positivos para anti-CCP. Entonces digamos que esa es una de las indicaciones para yo hacer anti-CCP a mi paciente. Alguien tiene clínica pero tiene un factor reumatoideo negativo. ¿Listo? Porque es importante saber si es anti-CCP positivo. Porque el paciente que es anti-CCP negativo tiene menos daño radiológico articular, o sea, menos erosiones y menos probabilidad de deformidad. Y el paciente que tiene anti-CCP positivo, el hecho de tener anti-CCP, así solo tenga dolor, es una indicación para que la terapia inmunomoduladora sea mucho más agresiva en él, porque si no empiezo a actuar rápido, ese paciente se va a deformar mucho más rápido. ¿Listo? Entonces, factor reumatoide, le hago al paciente que tiene alta probabilidad pretest de artritis reumatoide. ¿Listo? Le puedo hacer factor reumatoide o anti-CCP, cualquiera de los dos. ¿Cuál es la diferencia? El anti-CCP necesita MIPRES. ¿Listo? El factor reumatoide no. Y si yo tengo baja probabilidad de artritis reumatoide, es decir, tengo por ejemplo una monoartritis crónica, pero no puedo encontrar, entonces mejor le hago un anti-CCP. Porque si me da negativo, descarto artritis reumatoide y sigo buscando cuál es la causa de esa monoartritis. ¿Listo? Alta probabilidad, cualquiera de los dos. Baja probabilidad, anti-CCP. Anticuerpos anticelulares. Esto es fundamental y lo primero que tenemos que reconocer es que desde el 2014 que salió esta publicación
no existen los ANAS. No se llaman ANAS. Porque no solamente se detectan anticuerpos que están en el núcleo, sino que detectan anticuerpos que están en cualquier parte de la célula. ¿Listo? Por eso no se debería decir ANAS positivos, sino ACAS positivos. O sea, anticuerpos anticelulares. ¿Listo? Y los ENAS, que eran los que hacían parte del grupo, el RO, el LA, el SM y el RNP, se llaman anticuerpos específicos y hacen parte de este, el RO, el LA, el SM, el RNP, pero además, dentro de esta serie de anticuerpos específicos, hacemos HO1 para el síndrome antisintetasa, SCL70 para esclerosis, anticentrómero y anticuerpos más específicos de dermatomiositis que el RNP. Entonces, si uno juicioso pide anticuerpos anticelulares y dependiendo de lo que dé, pide anticuerpos específicos. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que en todas partes siguen apareciendo como ANAS y como ENAS. ¿Listo? Pero ustedes van a hacer muy entonces de grado, pues ya esto no se va a usar, estoy segura, que se van a acordar que son anticuerpos anticelulares y anticuerpos específicos. El anti-DNA sí se sigue llamando exactamente igual. Los anticuerpos antinucleares o anticelulares solo deben solicitarse en los pacientes que tienen alta o intermedia probabilidad clínica, porque hay alta probabilidad de que haya falsos positivos. El 30% de los individuos sanos tienen unos ANAS positivos de 1 en 40, el 12% de 1 en 80, el 5% de 1 en 160 y hasta el 3% de 1 en 320. Entre mayor sea el número de la dilución, más probabilidad hay de que sea un verdadero positivo para una enfermedad autoinmune. Pero si ustedes tienen 1 en 40 y no tienen nada clínica, eso puede ser un falso positivo, como se presenta en la mayoría de la población. ¿Listo? ¿Qué pasa? Si yo me hago unos ANAS en este momento aquí y me dan 1 en 80, pero yo estoy asintomática, puedo decir que es un falso positivo. Pero si yo les digo que llevo 2 meses, donde yo salgo al sol y los cachetes se me ponen rosados, donde se me cae el pelo, donde mi orina está espumosa, y hace 2 meses estuve hospitalizada porque hice una crisis psicótica, y mis ANAS son 1 en 40, olviden que eso sea un falso positivo. ¿Por qué? Porque tengo muchos síntomas probables con lupus. ¿Listo? Entonces siempre se van a interpretar en el contexto de las manifestaciones clínicas que tenga el paciente. En general, esos anticuerpos son inmunoglobulinas que van a reaccionar a diferentes partes de la célula. Y eso es lo que va a dar el patrón. ¿Listo? Yo puedo hacer ANAS por inmunofluorescencia o por ELISA. Por ELISA no reporta los patrones. Por ELISA solo dice ANAS positivos o ANAS negativos. Por inmunofluorescencia les dice los patrones. Conclusión, ¿cuáles ANAS hay que pedir siempre? Por inmunofluorescencia. Les digo porque siempre que lo vayan a ordenar van a existir las dos posibilidades. Por ELISA o por inmunofluorescencia. Siempre debe ser por inmunofluorescencia. Y como les decía, entre más positivo sea, pues entre mayor sea el número, más probabilidad hay de que no esté en el contexto de una enfermedad autoinmune. Entonces, yo miro cómo está la clínica de mi paciente, pido los ANAS por inmunofluorescencia para poder mirar el patrón y dependiendo de eso, pido los anticuerpos específicos, que esos anticuerpos específicos pueden hacerse por cualquiera de los dos, por ELISA y por inmunofluorescencia, porque los anticuerpos específicos solo me interesa saber si son positivos o si son negativos. ¿Listo? Entonces, ANAS por IFI, anticuerpos específicos o ENAS por cualquiera de las dos técnicas. ¿Qué pasa? Yo puedo tener ANAS positivos en cualquiera de esas enfermedades reumáticas, no solamente en lupus, ¿cierto? Puedo tener lupus inducido por medicamento, en enfermedad mixta de tejido conectivo, en Sjögren, en miopatías inflamatorias, en esclerosis sistémica, en artritis reumatoide, en artritis juvenil, cuando hay Raynaud sin ninguna otra manifestación o fibromialgia. Y puedo tener no reumáticas, que esto es fundamental. Diabetes, hasta el 46% de los pacientes pueden tener ANAS positivos. Listo, por eso es que no se lo podemos pedir a todo el mundo.
Pacientes con enfermedades tiroideas, tiroiditis de Hashimoto, hipotiroidismo, principal causa de hipotiroidismo en los pacientes jóvenes, hasta en el 46%. Miastenia, hepatitis autoinmune. Miren que son porcentajes muy grandes de pacientes con enfermedades que no tienen nada que ver con lupus o con esas otras reumáticas que pueden manifestarse con ANAS positivos. Los patrones, cada uno de los patrones que me van a dar se va digamos, a diferenciar dependiendo del antígeno contra el que estoy produciendo el anticuerpo, y por eso es que se da el patrón. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo tener un patrón periférico, que es el que se realza más hacia afuera, si lo ven. Un patrón homogéneo, que es difuso. Un patrón moteado, que se ha descrito como moteado fino, moteado grueso. Un paciente con centrómeros, que solamente se depositan los centrómeros. O un patrón nucleolar, que solamente es en los nucleolos. ¿Qué pasa? Que yo puedo tener, por ejemplo, centrómero y moteado. ¿Cómo lo van a ver? ¿Cómo lo va a describir el que lo ve en el microscopio? Muy posiblemente como un difuso. ¿Sí o qué? Porque va a haber mezclados estos dos patrones. ¿Sí o no? ¿Sí entendieron lo que les estoy diciendo? Entonces, ¿qué pasa? Estos patrones son de ojo. El patrón que no les cuadre con la clínica del paciente, manden a repetir esos álbumes. Porque puede pasar que quien los está leyendo no esté lo suficientemente entrenado o no haya hecho todas las diluciones necesarias para diferenciar que había dos patrones. ¿Listo? Siempre periférico va a ser anti-DNA específico de lupus. El homogéneo se da más en los pacientes que tienen anti-DNA, antihistona o anti-DNP, que suelen ser pacientes con lupus o con AR. Por eso, tener un patrón de ANAS homogéneo o periférico es muy sugestivo de lupus. Estos dos son los más sugestivos de lupus: homogéneo o el periférico. El moteado suele darse en cualquiera. ¿Listo? Centrómero se ve en CREST, en nucleolar se ve en lupus y en esclerosis sistémica, más en esclerosis sistémica, y el moteado, como les digo, se puede ver en cualquiera. En general, el moteado casi siempre RO o LA, menos común el JO1 o el SCL70. RO y LA son los que suelen verse en el síndrome de Sjögren y son los que expresan los síntomas secos. ¿Qué pasa? Que yo puedo tener lupus y síntomas secos, y tener ANAS positivo y tener homogéneo, pero en otras diluciones tener RO o LA positivo. ¿Listo? El JO1 es específico de síndrome antisintetasa, que produce pulmón con enfermedad intersticial y manos de mecánico, porque se pelan todas las manitos. ¿Listo? Y el SCL70 es específico de esclerosis sistémica. Homogéneo, ahí se llama bonito, ¿sí o qué? Entonces, homogéneo dijimos que contra quién se producía, contra ANA, histonas o nucleosomas. Es el patrón típico del lupus o del lupus inducido por medicamentos. Si me dan un patrón homogéneo, entonces ¿yo qué hago? Siempre pido anti-DNA. Si es positivo es un lupus. Si es negativo puede ser lupus inducido por medicamentos o hepatitis autoinmune. Si tiene un patrón periférico, significa que tiene anti-DNA, que tiene lupus. Patrón moteado puede ser cualquier cosa. El moteado se ha clasificado como moteado grueso o moteado fino. En general, miren que es súper difícil. Pues la verdad es que me ponen eso y digo que es moteado, yo no tengo ni idea si eso es grueso o es fino. Y miren que aquí, pues es como lo mismo. Lo único que no se tiñe son los nucleolos. Lo importante es que este moteado siempre nos tiene que hacer pensar en RO y en LA, o sea, en síntomas secos y en enfermedades de Sjögren. Patrón moteado, recuerden que se puede ver en todo. RO y LA son los más comunes, pero puede verse en SM o RNP. Si yo tengo RO y LA, pienso en el Sjögren. Si tengo SM, pienso en lupus.
Y ese anticuerpo de Smith se ha visto que puede aparecer incluso hasta 10 años antes de que los pacientes tengan lupus, pues que cumplan todos los criterios. Entonces puede pasar que yo tenga una paciente con un síndrome de Sjögren que tenga SM positivo. Vigile esa paciente porque muy posiblemente en unos años va a tener lupus también. Y RNP suele verse más en enfermedad mixta del tejido conectivo. No, porque puede ser que sea un falso positivo. ¿Listo? No se le inicia nada. Centrómero es muy característico de CREST. Recuerden que CREST no es más que el acrónimo de calcinosis, Raynaud, disfunción esofágica, esclerodactilia y telangiectasias. ¿Listo? Si tengo centromérico o nucleolar, debo pensar en pedir SCL70 para pensar en esclerosis sistémica. Si tengo citoplasmático, debo pensar en antisintetasa, que es el que les decía que es el del mecánico y el compromiso pulmonar. Esto se ve muy loco, pero esto es lo que ustedes van a tener que tener a la mano para no aprenderse todo ese montón de patrones. ¿Listo? Ya dijimos, si es homogéneo o si es periférico es fácil, porque es lupus. Listo, si es periférico es anti-DNA. Si es moteado, debo pensar en RHO, en LA y en síndrome de Sjögren como primera posibilidad. Si es centromérico, es CREST. Si es nucleolar, esclerosis sistémica. Y si es citoplasmático, en polimiositis. Ese resumen es este que es más fácil, ¿sí o qué? ¿Qué pasa? Que todas estas enfermedades pueden tener homogéneo. ¿Por qué pueden tener homogéneo? Porque pueden tener muchos anticuerpos localizados en varias partes y verse como homogéneos sin ser homogéneo. Que recuerden que eso depende del logo. ¿Listo? Moteado. Lo más común de moteado es que sea síndrome de Sjögren, pero también puede verse en cualquiera de estas enfermedades. Periférico siempre es anti-DNA que solo se ve en lupus. Centromérico en CREST es el más común. Nucleolar en esclerosis sistémica y citoplasma en miopatía inflamatoria. Lupus puede dar cualquier tipo de anticuerpo. ¿Listo? Cualquier tipo de los anticuerpos. Por eso es que no pretendan hacer el diagnóstico con unos ANAS o unos ENAS. Si no tienen un cuadro clínico compatible, esto lo único que va a hacer es confundirlo más. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Este cuadrito es de un documento que les voy a pasar de un profe de nosotros que intenta que esto parezca más fácil. Y creo que de todos los que yo he leído es como el más sencillo. ¿Listo? Si yo tengo un patrón homogéneo, ¿qué tengo que pedir? Anti-DNA. ¿Por qué? Porque estoy pensando en lupus. Si el anti-DNA es positivo, tengo lupus. Si el anti-DNA es negativo, tengo que pensar en lupus inducido por medicamentos. ¿Listo? ¿Quién sabe qué medicamentos inducen lupus? Tarea, va a ser una pregunta abierta al examen y van a ser 3 medicamentos. ¿Listo? Se los pongo porque hay muchos medicamentos súper comunes que pueden dar lupus inducido por medicamentos. ¿Listo? Hay un anticuerpo específico para saber si hay lupus por medicamentos que se llama antihistonas. Ese se tiene que pedir aparte. Anti-DNA doble cadena en lupus. SM en esclerosis sistémica. RHO y LA también son denominados SSA y SSB. Casi siempre los van a encontrar como RHO y LA. ¿Listo? Y son los que más vemos en el Sjögren. Todos estos anticuerpos raros que ven acá es para que sepan que existen muchos otros anticuerpos específicos y que si ustedes tienen la duda de que su paciente cumple con toda la clínica pero los anticuerpos no dan, remítalo al reumatólogo o al internista para que le ordene todos estos raros que pueden ser manifestaciones atípicas de esas enfermedades comunes. ¿Listo? Centrómero CREST, SCL70, esclerosis sistémica. JO1 es el que se produce en síndrome antisintetasa. Vuelvo a lo mismo. Tengo ANAS. Dependiendo del título, entre más positivo sea, más probable es que esté frente a una enfermedad autoinmune. Estuve expuesto a medicamentos, puede ser un lupus inducido por medicamentos. Tengo compromiso de la piel y de las articulaciones, entonces debo buscar que no vaya a tener un lupus.
Tengo Raynaud, esclerodactilia, telangiectasia, disfunción esofágica o compromiso pulmonar. ¿Esto qué es? Un CRES. ¿Cómo debe salir el anticuerpo? Centrómero. Acuérdense, CRES, centrómero. 6 es el único que cuadra, los otros ninguno da. ¿Listo? Entonces, listo, yo les digo que cada uno de estos es más específico para ciertas cosas, pero después en la vida real esto es lo que se van a encontrar. Lupus, artritis reumatoide, esclerosis sistémica y miopatías inflamatorias. ¿Los anticuerpos hacen diagnóstico de enfermedad autoinmune? No. ¿Sirven para diferenciar entre manifestaciones de enfermedad autoinmune? No. ¿Pido ANAS, ENAS, factor reumatoide al que no sé qué tiene? No. ¿Por qué? Porque todo esto eso es pura ley de Murphy. Cuando uno pide eso porque no sabe qué tiene, salen ANAS positivos, ENAS positivos, factor reumatoide positivo y no se quiere morir. ¿Listo? Entonces siempre evalúen el contexto. ¿Por qué les muestro esto? Yo no pretendo que ustedes sepan diagnosticar todas estas cosas raras. Con que sepan diagnosticar artritis reumatoide y lupus eritematoso sistémico me quedo tranquila. Pero hay una corriente muy grande en las pacientes en la consulta preconcepcional, que esas sí van a ver en todos los controles prenatales del mundo, que les hacen ANAS y ENAS. Y les van a llegar a ustedes creyendo que tienen lupus porque no ponen en internet ANAS positivos, sale igual a lupus. ¿Listo? Entonces, no. Los ANAS positivos no son de síntoma anticonvulsivo. Siento que perdí hasta ahora. Voy a llorar. Entonces, listo. Siempre piensen de la clínica al anticuerpo, nunca del anticuerpo a la clínica. Listo. PSG alta. Mayor de 50 años, hay que buscarle. Polimialgia reumática o arteritis de células nicáticas. Muy bien. ANAS patrón homogéneo, positivo, lupus. Periférico es anti-DNA de lupus. Centroménico, CRES. Muy bien. Nucleolar, esclerosis sistémica. ROILA positivo, yo. Ya, por eso me voy con bien servido. ¿Listo? Factor reumatoide, solo el paciente que tiene clínica compatible y alta probabilidad pretest. Baja probabilidad pretest, anti-CCP. ¿Listo? Los ANCAS son los anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo. Es decir, son anticuerpos que reaccionan contra los gránulos que liberan los neutrófilos. Yo puedo tener ANCAS citoplasmáticos o ANCAS perinucleares, que no es más que estén en todo el citoplasma o que estén alrededorcito del núcleo. ¿Listo? Dependiendo de los ANCAS que yo vea, puedo tener C-ANCAS o P-ANCAS. Viendo esto por patrones, los ANCAS se piden por ELISA o por IFI. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si no me van a decir positivos o negativos y yo necesito saber es dónde están localizados. En general los ANCAS negativos, los ANCAS los pedimos en presencia o sospecha de vasculitis sistémica. Unos ANCAS negativos no descartan una vasculitis, porque hasta el 10% de las granulomatosis con poliangiitis y de las poliangiitis microscópicas, el 20% pueden ser ANCAS negativos. ¿Listo? Las vasculitis, recordemos que se pueden diferenciar como de pequeños, medianos o grandes vasos. Las de grandes vasos son la arteritis de células gigantes y la arteritis de Takayasu. ¿Quién sabe qué es la arteritis de Takayasu? Entonces, la arteritis de Takayasu puede dar en cualquiera, en adultos o puede dar en adultos. Pero suele dar compromiso de los grandes vasos, aortitis, compromiso del tronco brachiocefálico y usualmente los pacientes pueden tener déficit de pulso. ¿Listo? Medianos vasos, poliarteritis nodosa. La poliarteritis nodosa, como compromete medianos vasos,
suele tener más compromiso donde están los medianos pasos, es decir, gastrointestinal, renal y a veces hasta pulmonar. La enfermedad de Kawasaki, ¿esa es la que hay quiénes? En los niños. En Kawasaki se quedan los niños. ¿Se acuerdan de cómo era la enfermedad de Kawasaki? Entonces da rash, lengua en frambuesa, puede dar las manitos escaldadas y es muy importante porque puede dar inflamación de las coronarias. ¿Listo? Entonces son niños que hacen como infartos. ¿Listo? Y tienen rash, síndromes febriles y lengua en frambuesa. Eso se trata con inmunoglobulina y con dosis altas de aspirina, pues dosis hasta de 500 miligramos hasta de 1 gramo. Las de pequeños vasos son la granulomatosis con poliangiitis, que era la que antes se denominaba granulomatosis de Weber. Recuerden que eso ya no se llama así. ¿Listo? El Church-Strauss, que ahora se llama granulomatosis eosinofílica. La poliangiitis microscópica. La púrpura de Lennox-Gastaut, que ahorita usualmente la conocemos como vasculitis pulmón-riñón. La vasculitis crioglobulinémica y la artritis cutánea. Cada una de estas vasculitis usualmente están diferenciadas como de grandes, medianos y pequeños vasos. Pero hemos visto que hay manifestaciones de pequeños vasos en las de grandes y las de grandes en medianos. Por eso esta clasificación ya no es tan estricta para decir que tiene que clasificarse así para diferenciarlos. ¿Cómo? Pero imagínate que el Goodpasture puede dar compromiso solo renal, sin tener que dar pulmón. Listo. ¿Qué pasa? ¿Qué le pido al Goodpasture? Anticuerpos antimembrana basal glomerular. Es el anticuerpo específico que pedimos en él. Listo. A diferencia de esto que pedimos es ANCAS. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Hay 3 tipos de ANCAS. Muchachos, al que no le interese se puede ir ya, de verdad. De verdad se puede ir ya. Este es un tema súper denso, súper maluco de dar, pero también muy importante. Al que no le interese se puede ir, no hay ningún problema. Se puede ir. O acabamos. Yo creo que mejor acabamos. Entonces los que hablan se van. Ok. Bueno. Entonces hay 3 tipos de ANCAS. Los C-ANCAS, los P-ANCAS y los atípicos. El C-ANCAS suele estar en los pacientes con granulomatosis con poliangiitis, que esos son los que llamábamos granulomatosis de Wegener. ¿Listo? Y los P-ANCAS suele estar en los pacientes con granulomatosis eosinofílica y con poliangiitis microscópica. ¿Qué pasa? Que cuando yo veo P-ANCAS y C-ANCAS, no necesariamente tiene que ser C-ANCAS igual a granulomatosis, pues que hasta el 10% pueden tener P-ANCAS. Poliangiitis microscópica, P-ANCAS, porque hasta el 50% pueden tener C-ANCAS. Entonces, no necesariamente tiene que ser P o C igual a uno u otro, que era lo que generalmente nos enseñaban. ¿Listo? Entonces volvemos a lo mismo. ¿Pido ANCAS para diferenciar cuál es? No. Dependiendo del compromiso que tenga el paciente, voy a determinar cuál es el que tiene. ¿Listo? Igual acá. Entonces tengo ANCAS positivos. Debo mirar si es P-ANCAS o si es C-ANCAS. Y debo mirar si es... bueno, y si son negativos y yo sigo sospechando que es una vasculitis, sobre todo si tiene compromiso renal, debo pensar en antimembrana basal glomerular. Y por eso lo pido en ese contexto. ¿Listo? En conclusión, deben pedirse los laboratorios siempre cuando yo sepa cuándo y para qué se pide. Eso se pide solo para yo estar segura de que el diagnóstico que yo estoy haciendo clínicamente es realmente el que mi paciente tiene. ¿Listo? No para guiar la terapia. Después de que yo hago estos anticuerpos, ningún anticuerpo se utiliza de seguimiento, solo el anti-DNA. El anti-DNA puede ser positivo o negativo dependiendo de si hay actividad o no hay actividad del lupus. Un anti-DNA positivo habla de actividad del lupus. Un anti-DNA negativo es muy poco probable que yo esté ante la actividad. Es el único que volvemos a repetir. Si yo ya tengo unos ANAS positivos, no significa nada que hoy me hayan dado 640, mañana 40, pasado 80, la próxima semana 320. Si los tuve positivos, los tuve positivos. ¿Listo?
Y siempre intenten solicitar cada laboratorio de acuerdo a la probabilidad clínica pretest que tenga el paciente.